Nuestros invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, la columnista del diario El Tiempo y nuestra compañera de la FM de RCN, Natalia Springer. Natalia, gracias por estar en este programa. Buenas noches, Juan Carlos, a usted, a los compañeros de la mesa y a toda la gente que nos está escuchando a esta hora. Está también el exalcalde, exgobernador, exconstituyente, precandidato presidencial, Antonio Navarro. Doctor Navarro, gracias por venir. Juan Carlos, gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes esta noche. El presidente y portavoz del Partido Verde, Alfonso Prada. Doctor Prada, gracias por acompañarnos. A usted, Juan Carlos, por la invitación, un saludo a los oyentes y a todos. Y el senador por el Partido de la U, Juan Lozano. Senador, gracias por estar en este programa. Buenas noches, Juan Carlos, gracias por la invitación y saludo para todos. Bueno, hoy se presentó un rifirrafe entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional por cuenta del plan de ordenamiento territorial. ¿En qué consistió el lío, Acevedo? Sí, Dagorri, es que la negativa del Consejo de Bogotá a aprobar el plan de ordenamiento territorial como lo quería el alcalde Gustavo Petro, pues provoca la decisión de la administración distrital de aprobar por decreto el plan de ordenamiento territorial, una decisión audaz en materia jurídica, pero también en materia política. De inmediato vinieron las críticas, Camacol, Cámara de Comercio, varios concejales, incluso algunos compañeros del doctor Gustavo Petro dentro del progresismo, pero la que más llamó la atención sin duda fue la crítica y además el anuncio de demanda contra ese decreto que hizo el ministro de Vivienda, el doctor Luis Felipe Henao. Por cuenta de eso vinieron varios trinos, tanto del alcalde como del ministro, enfrentados, y uno muy duro del alcalde Gustavo Petro anunciando una ruptura de las relaciones entre la nación y el distrito. Bueno, aquí todos tienen que ver con Bogotá. Juan Lozano ha sido candidato a la alcaldía, Alfonso Prada fue concejal, Antonio Navarro trabajó con el actual alcalde Gustavo Petro y Natalia Springer escribe de Bogotá y vive en Bogotá, aunque yo no sé si uno vive en Bogotá o más bien la padece. Natalia, ¿qué piensa usted de este lío entre el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno nacional? Pues yo pienso que no usaría el término audaz, sino abusivo. Es increíblemente abusivo por parte del alcalde Petro el haber decretado pues el POT. Es audaz, es abusivo porque no solamente lo que hace es pervertir el sentido del artículo 12 de la ley 810 del 2003, lo que dice la norma es básicamente que si el Consejo no aprueba en 90 días calendario una iniciativa, el alcalde lo puede hacer por decreto. Eso es lo que dice la norma. El Consejo lo debatió y tomó una decisión, y la decisión, para que nos entiendan los oyentes, fue no lo aprobamos porque es abusivo. Y sin embargo, el alcalde Petro decidió ir por decreto. Se le había advertido, este es el peor de todos los mundos, porque con la demanda se congela todo y por supuesto, ¿quién pierde? La ciudad, los bogotanos, la construcción que ya está bastante parada en la ciudad. Es verdaderamente desastroso y por supuesto muestra mucho el talante del alcalde, que es bastante autoritario y que desafortunadamente desconoce que él no gobierna solamente para la gente que lo quiere, él gobierna para todos los bogotanos. Doctor Navarro, ¿es abusivo y autoritario Petro al haber hecho lo que hizo? Bueno, abogados tienen la Santa Madre Iglesia y los abogados que asesoran al alcalde sostienen que sí puede haber adoptado por decreto ese plan de ordenamiento territorial. Y entre otras cosas, pues hay que mirarlo en su contexto. Hay protestas de los constructores sobre el plan de ordenamiento territorial porque obliga a que haya más áreas de cesión, por ejemplo. Y las áreas de cesión son buenas para la ciudad. Una ciudad donde haya más áreas verdes, más áreas de cesión, más áreas públicas, es una ciudad más amable. Y no, más cuando también el plan de ordenamiento territorial dice que la ciudad no debe seguir expandiendo hacia los bordes. Y eso tiene razón. Yo fui secretario de gobierno y me correspondió manejar el tema de las inundaciones que se produjeron en diciembre del 2011 en la zona baja de Bosa y de Kennedy. Encontré que se estaban construyendo viviendas y urbanizaciones 6 metros por debajo del nivel del río Bogotá. Con el calentamiento global y el cambio en el ciclo del agua, nuestro reto es construir viviendas de gente que va a quedar sometida a situaciones de riesgos de inundación en el futuro. Creo que en general el POT, en sus perfiles generales, a mí no me parece malo, pero ya si... Porque sí no es bueno haya un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el distrito,
porque aquí ha habido una tradición entre los legisladores que hay que preservar, y es que entre los niveles del Ejecutivo ha habido cooperación. En eso somos distintos de Venezuela, distintos de Ecuador, distintos de España, distintos de muchos países, y esa tradición de cooperación entre los niveles del Ejecutivo hay que conservarla, porque no importa el partido político o la orientación ideológica, esa cooperación está en bien de todos los ciudadanos. Ojalá este tema se pueda resolver. Alfonso Prada, usted pasó por el Consejo de Bogotá, usted fue concejal de la ciudad. ¿A usted le gusta el POT y aparte de eso le gusta la manera como lo han reformado? Juan Carlos, no me gusta la modificación del alcalde Petro en la medida en que toma unas decisiones que cambian sustancialmente el modelo de desarrollo del suelo y el modelo de desarrollo urbano que se logró acuñar durante los gobiernos de Enrique Peñalosa, de Antanas Mocus, de Lucho Garzón, y hay un viraje enorme que hace que se reconcentre totalmente el desarrollo en el centro expandido de Bogotá y obligue a que la gente viva o en el centro donde no hay mucho espacio para vivir, o no pueda vivir en Bogotá. Entonces obviamente desplaza a los pobres a los municipios como Suacha, como Mosquera, y a los ricos a los municipios como La Calera, como Sopó, como Chía. Perdemos predial, alejamos a la gente del centro de trabajo, aumentamos los niveles o las distancias de desplazamiento, por eso hay que invertir más en infraestructura vial y menos en infraestructura de salud. Eso tiene unas implicaciones en calidad de vida enormes. Y en materia del método de adopción, cuando yo fui concejal de Bogotá, siendo alcalde Peñalosa precisamente, nosotros logramos estudiar el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial del 2000, el 90%, faltaba un 10% por votar y se nos agotó el tiempo. Se levantó la sesión de la comisión del plan y ya no alcanzamos, de tal que no se logró expedir. Íbamos en vía de expedirlo positivamente, pero al no ser expedido el 100% no quedó expedido y se adoptó por decreto. En ese decreto se adoptaron el 90% modificado, ajustado, reformado por el Consejo de Bogotá, pero no alcanzó a haber decisión. ¿Por qué es importante respetar la decisión del Consejo, sea positiva o sea negativa? Pero cuando hay decisiones, lo que dice la ley. Porque básicamente en el Consejo están representadas las distintas versiones del desarrollo urbano de cada partido político, de cada concejal. Hay concejales que viven en el sur, concejales que viven en el norte, que son ricos, que son pobres, y esa es la riqueza democrática de una deliberación que precede normas tan importantes que establecen el desarrollo del suelo para los próximos 10 años, pero afectan 100 años la ciudad. Por eso es importante hacerlo democráticamente y no con la visión unilateral de una sola persona. Por eso la naturaleza de la norma es impedir que haya un abuso, como acaba de consumarse un abuso anoche cuando el alcalde reemplaza la deliberación del Consejo y en vez de volverlo a presentar, expide un decreto arbitrariamente a pesar de que hubo expresa decisión negativa del Consejo. Juan Lozano, decíamos que usted fue candidato a la alcaldía de Bogotá y ha estudiado mucho los asuntos de la ciudad. ¿Le gusta este POT? En honor a la verdad, sería injusto decir que todo lo que está contemplado en el POT es dañino para Bogotá, y también sería una equivocación señalar que todo lo que tiene el POT le va a servir a Bogotá. Yo creo que el POT de Petro tiene algunas cosas que se pueden rescatar. Me parece que lo que es deplorable es que hay otras que abiertamente no comparto, pero lo que es deplorable es que se ha erosionado un camino institucional. Parece que hasta Petro estuviera empeñado en hacerle paro a Juan Manuel Santos. Lo que esto pone de presente es que hay una ruta que se debe surtir, que es la ruta de la deliberación en el Consejo de la Ciudad. Antonio Navarro tiene razón en que hay interpretaciones jurídicas distintas frente a una norma que puede interpretarse de una u otra manera. Yo particularmente comparto la interpretación de Natalia Springer, la interpretación del viceministro, del ministro, del doctor Henao. Yo creo que lo que manda la ley en este caso es que el proyecto vuelva al Consejo de la Ciudad y que en el Consejo
pueda ser debatido y que el Consejo lo pueda estudiar. Yo personalmente no creo que, habiéndose presentado una manifestación como la que hubo aquí, la competencia regrese al alcalde de la ciudad. Y lo digo sin ningún apasionamiento político. Yo creo que este es un momento en el que se debería hacer un esfuerzo para tratar de recomponer ese diálogo y no afectar a Bogotá, porque también tiene razón Natalia Springer en que si esto no se resuelve de esta manera, lo que vamos a tener es una confrontación muy aguda que va, eso sí, a bloquear por completo la construcción de Bogotá. 7:28, ya regresamos. 7 de la noche, 28 minutos, comienza a mejorar el tránsito a lo largo de la carrera séptima, también la circunvalar, aunque hay congestiones todavía en la carrera 15 de vehículos que se dirigen hacia el norte. También la carrera 68 hacia el norte está presentando enorme congestión a esta hora debido al regreso a casa de muchas personas, y la calle 80 que tradicionalmente presenta congestiones. Y advierten en el Consejo, a propósito del POT, que por decreto esto dejará 85.000 personas dedicadas a la construcción desempleadas por cuenta de estas modificaciones. Carlos Bravo. El presidente de la Comisión del Plan, concejal Javier Palacio, aseguró que son grandes las consecuencias de que el Plan de Ordenamiento Territorial haya sido decretado unilateralmente por el alcalde mayor de Bogotá. Que va a acabar con la construcción, que va a dejar más de 87.000 personas sin empleo, que aparte de eso va a generar una inseguridad jurídica para los constructores. Según el concejal Miguel Uribe, además de que es abiertamente ilegal un decreto del POT luego de que el Consejo lo negó, el gobierno distrital le ha mentido a la ciudad. El secretario de Planeación el día de ayer dijo que la administración aún no había tomado la decisión de expedir el POT por decreto, y deja mucho que desear que el mismo día que el secretario lo dice, por la noche, el alcalde lo expida. Sin embargo, para la concejal progresista Angélica Lozano, el alcalde Gustavo Petro sí tiene la potestad para decretar el plan de ordenamiento. El alcalde lo que está diciendo aquí es que él ejerce la autoridad, que no tiene miedo ni está arrinconado. Respeto esa posición. Yo prefiero un debate profundo aquí, a pesar de que este consejo sea tan infantil. Varios concejales de la ciudad le pedirán al Procurador General de la Nación que intervenga para ver si hay algún tipo de comportamiento disciplinario irregular por parte del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Continuamos en Voces RCN. Seguimos con Natalia Springer, Antonio Navarro, Alfonso Prada y Juan Lozano. Doctor Lozano, usted decía que hay cosas que le gustan del POT y cosas que le parecen dañinas. En concreto, independientemente de la manera como se ha tramitado, ¿qué le gusta de ese plan y qué le molesta? A mí, por principio, me parece que una serie de medidas que buscan agilizar todos los procesos relativos a la construcción de vivienda que tenía el POT pueden ser interesantes. La idea de que se pueda recuperar el centro es una idea correcta. Aquí lo hablábamos fuera de micrófono, yo creo que eso es correcto. La pregunta es si los instrumentos para lograrlo son los eficaces, pero el concepto de recuperar un centro articulador de la ciudad es un concepto adecuado. El concepto de proteger zonas que tienen una especial vulnerabilidad también es correcto. El problema de nuevo radica en esas zonas, ¿cuáles son? A mí lo que no me gusta, digamos, es lo que aparece como arbitrario en el POT. Me parece que señalaba Alfonso Prada algunos logros que son logros acumulados de la ciudad que hay que cuidar. Me parece que en eso se puede abrir un boquete peligroso, y en general lo que a mí me inquieta es que buenas ideas no están acompañadas de una técnica urbanística adecuada en la redacción de las normas, lo que puede generar una gran confusión y un gran caos. Pero este es un típico caso en el que debería retornar la serenidad para que el ministro y el alcalde puedan convocar al Consejo nuevamente y se surta el trámite como lo prevé la ley. El ministro es un hombre serio, es un hombre diligente, es un hombre inteligente, es un hombre conocedor del sector, y yo creo que está hasta el copete Colombia de conflictos y de desencuentros. Es un país ingobernable. El presidente Santos cada día tiene menos condiciones de gobernabilidad en Colombia. Lo último que le faltaba pues es ahora emprender una nueva batalla
que en nada va a resolver los problemas de la Pero, ciudad. doctor Lozano, ¿qué tanto es de oposición al proyecto que no le guste a los concejales y al gobierno nacional, y qué tanto de intereses de sectores que de todas maneras tienen mucha fuerza, como el caso de Camacol? Pero es que para eso es que las constituciones y las leyes establecen instancias. Lo que es preocupante es que cuando no gusta el resultado de la instancia no se surta el trámite previsto, pero para eso son las discusiones del Consejo o del Congreso. Yo cuando me opongo a los pupitrazos es porque a veces hay proyectos que son complejos y que requieren varias discusiones hasta que se encuentra un acuerdo. Entonces, la aprobación por decreto, yo ya lo decía en la respuesta anterior, no me gusta. Yo no creo que sea el camino jurídico adecuado, pero tampoco me parece que ahora lo que tengamos sea por delante una larga batalla jurídica a ver quién le pela más los colmillos al otro para que termine con un resultado absolutamente incierto. Pide la palabra Natalia Springer. Pues es que, Juan Carlos, aquí en realidad estamos analizando la calidad de la decisión que toma el alcalde, ni siquiera el contenido del POT, aunque yo tiendo a creer, y preferiría no entrar en detalles, que hay elementos que a mí, sinceramente, y siendo muy ecuánime en esto, es que muy ecuánime, no me gusta, entre otras, por lo que decía el doctor Lozano, y es que tiene tantas fisuras que permiten interpretaciones diversas, y estamos acostumbrados a que sean por esas fisuras que se dañen las cosas y que digamos no salgan bien, que por supuesto merecía una revisión mucho más profunda y juiciosa. Ahora, aquí se ha dicho que es que depende de la interpretación. Yo sinceramente no encuentro otra interpretación. Lo que pasa es que sí respeto mucho el conocimiento que tiene, por ejemplo, el doctor Navarro, que fue el mejor alcalde del país, sobre eso, pero encontré, por ejemplo, 2 sentencias marco supremamente importantes, una del Tribunal Administrativo del Quindío y otra del Consejo de Estado en el mismo sentido. En el caso del Quindío, del municipio de Salento, el alcalde trató de sacar el POT por decreto luego de que el Consejo se lo había archivado por defectos de procedimiento. Y resulta que el tribunal le dijo, no, eso no puede hacerlo. El Consejo de Estado luego, en otro fallo marco, dijo, mire, el alcalde solo puede presentar esto por decreto, sí y solo sí, el Consejo no cumple con la función que le corresponde, que es deliberar y tomar una decisión. En este caso, la decisión es clarísima, la decisión fue no lo aprobamos, es decir, no se trata de que no hayan alcanzado, como nos contaba el doctor Prada, no alcanzó el Consejo o algo sucedió y no se concretó aquello, sino que sencillamente no se hizo. Esto es lo que pasa. Ahora, lo que no puede hacer el alcalde es usurpar unas competencias legales y constitucionales que le han sido asignadas a los consejos municipales, y no puede venir a decir que el ministro no tiene nada que decir sobre este tema, porque lo que pasa es que él tiene una autonomía territorial propia, como si esto se tratara de un feudo o de un reinado. Eso no es así. Él no puede saltarse los mecanismos de la democracia. Yo creo que él ha demostrado que tiene muchos problemas con este consejo, por supuesto algunos de ellos explicables. Él ha dado una gran batalla contra la corrupción en Bogotá, pero tampoco se puede decir que todo el consejo es corrupto y que todo el consejo está en contra de él porque tienen algún tipo de saña que va a impedir absolutamente todo el trabajo. Como lo decía su misma copartidaria hace unos minutos, aquí lo que hay es que encontrar la manera y buscar los consensos hasta ponernos de acuerdo en algo fundamental, y no ocurrió. Así que esta decisión es increíblemente desafortunada porque no agotó el debate democrático, y eso es lo sorprendente, eso es lo catastrófico para la ciudad. Acevedo. Doctor Navarro, más allá de la discusión jurídica, que también va a resultar muy interesante y quizá demasiado extensa, como dice el doctor Juan Lozano, ¿usted no cree que hay en el doctor Petro un estilo pendenciero, un estilo de provocación casi que contra toda la ciudad, que políticamente en este momento no le viene bien a Gustavo Petro? Bueno, yo no le he hecho un seguimiento detallado al tema del plan de ordenamiento territorial, pero recuerdo me lo ha presentado, no sé, varias veces, que muchas veces hizo declaraciones diciendo que no quería adaptarlo por decreto, que quería que se discutiera en el Consejo, que se le diera un debate serio, que se fuera a profundidad. Ese es el camino correcto, en eso sí creo que hay consenso, que el camino correcto para
para hacer esto es la deliberación en el Consejo. Obviamente hay una situación compleja de dificultades entre el Consejo y el gobierno distrital. Todos los proyectos han tenido 1000 dificultades en el Consejo para su trámite. Mire usted, el tupo de endeudamiento para las obras de Transmilenio, para unas frontales que son indispensables para reemplazar una parte del dinero de valorización y hacer obras viales, todavía no sale, todavía está, y se presentan recusaciones y el otro, bueno, realmente yo entiendo un poco también la angustia del alcalde. Se están completando ya 2 años de gobierno y no logra que, excepto el plan de desarrollo, el Consejo le apruebe nada más de importancia de sus compromisos con la ciudadanía cuando asumió la alcaldía. Pero yo diría que sí coincido con que el camino ideal es el camino de la aprobación después de un debate serio del Consejo. Y a lo mejor eso termina siendo una decisión que se tome como resultado de toda esta situación, pero con el compromiso del Consejo de ponerse realmente serio en meterse al tema a fondo, porque es que, claro, dijo no, pero dijo no sin un análisis detallado del plan. Esa es la información que yo tengo. 7:41 p.m, cambio de tercio. Vamos a hablar del asunto del proceso de paz, porque a finales de la semana pasada el gobierno nacional anunció que había radicado ante el Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que contiene 3 artículos, si no me falla la memoria, por virtud del cual podría existir la posibilidad, o en caso de aprobarse existiría la posibilidad, de que se celebre en Colombia un referendo por el cual los ciudadanos podrían refrendar los acuerdos logrados, si se llega a ellos entre el gobierno y las FARC, en la misma fecha de las elecciones presidenciales o de otras elecciones. Ha habido un debate muy serio sobre ese asunto y esta mañana el procurador Alejandro Ordóñez en estos micrófonos dijo, para empezar, con respecto a esa iniciativa gubernamental, lo siguiente. Este sería un referéndum armado, que no tiene antecedentes en nuestra democracia, ni en ninguna otra latitud, por lo menos en la historia próxima. Es imposible acudir al constituyente existiendo un número de colombianos armados con todos los riesgos y las implicaciones y la afectación al libre ejercicio de la voluntad, a la libertad del ciudadano. Ordóñez agregó lo siguiente. Es claro que la paz no puede obtenerse a cualquier precio, que los límites acá son los derechos de las víctimas, que aquí se estaría sacrificando los derechos de las víctimas, que cómo pretender que haya verdad, que haya esclarecimiento de los hechos si se renuncia a la persecución judicial penal. Alfonso Prada, usted es ponente usted presentó este proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el de la ley por la cual podría llevarse a cabo ese referendo. ¿Qué piensa de las palabras o cuál es su reacción ante las palabras del procurador, que este es un referendo armado y que no debería realizarse? No, para nada. Nuevamente, pues expreso mi desacuerdo con las posiciones que se han reiterado en el marco constitucional para la paz y en cualquier iniciativa que beneficie la paz. Tenemos la oposición férrea del procurador con un radicalismo que se puede, o más bien se deja controvertir, por lo siguiente. Decir que es un referendo armado porque las FARC no se han desmovilizado, a raíz de que estamos presentando un proyecto que dice que se unifique la fecha de la elección con las elecciones ordinarias para votar en esas elecciones ordinarias el referendo, pues es realmente un distractor absurdo, en la medida en que entonces dejemos las cosas como están, convoquémoslo 15 días antes o 15 días después y la situación no cambia. Pero también está olvidando el procurador que apenas vamos en el segundo punto de las negociaciones en La Habana, y el sexto tiene que ver con la refrendación de los acuerdos y con los mecanismos que se van a adoptar para volver realidad
el acuerdo final. Dentro de esos mecanismos, dentro de ese punto final, pues obviamente va a estar el tema de la entrega de las armas, de la desmovilización de las FARC, y naturalmente es irracional llegar a pensar que no vamos a adoptar mecanismos en la mesa de negociación que impidan cualquier ejercicio arbitrario de la intimidación a los colombianos en un proceso de votación. Pero insisto, el proyecto que se ha presentado es solamente para permitir una posibilidad, que es la unificación de las fechas entre el referendo y las elecciones ordinarias. La razón es una razón elemental, entre varias, digamos, que podíamos ir discutiendo, pero doy una elemental, y es que el referendo del presidente Uribe, los referendos que se han intentado todos fracasan por ausencia de posibilidades reales de participación ciudadana. Y la mayor participación se da en el entorno de las elecciones ordinarias. Dice el artículo 2 de la Constitución, es función esencial del Estado facilitarle a los ciudadanos la participación en la toma de decisiones. Lo que estamos haciendo es facilitándole a los ciudadanos, cuando más acuden a las urnas, que tengan la posibilidad de intervenir en el tema más importante. Creo que en la perspectiva histórica, en esta coyuntura, en la definición de los temas que impliquen reformas constitucionales que se pudieran adoptar mediante ese referendo. Juan Lozano, ¿le gusta eso de la fecha que coincida con las elecciones presidenciales porque así puede participar más la gente? Yo tengo enorme aprecio y respeto por mi buen amigo Alfonso Prada, pero en este punto estamos totalmente en desacuerdo. Yo creo que es una monumental barbaridad. Primero, porque surge de una semana de improvisaciones del Carnaval de La Habana, donde el presidente un día decide filtrarle a sus amigos una información. Entonces un senador colega nuestro va y radica o anuncia que va a presentar un proyecto. Eso entonces al parecer le molesta al presidente Santos, les molesta en La Habana, y para enmendar eso tienen que hacer a las carreras una mesa de unidad nacional, y el doctor Prada y sus amigos tienen que llegar accesando con la lengua afuera para radicar un proyecto de referendo que viola la esencia de la Constitución en materia de distinguir que una es la democracia participativa y otra es la democracia representativa. Hoy hay una ley vigente que lo prohíbe, pero esa ley no es nada distinto que el reflejo de la Constitución vigente, no es un desarrollo autónomo del legislador en una franja en la que tuviera potestad de hacerlo. Es que esa ley lo que hizo fue interpretar lo que quiso el constituyente en evitar que la voluntad de quienes participan o de quienes eligen se contaminen recíprocamente por otros mecanismos de movilización de la ciudadanía. Eso lo primero. Lo segundo, lo que hoy les dijo el señor procurador, yo lo vengo diciendo desde el viernes. Aquí no se exige en este referendo que las FARC hayan entregado las armas. ¿Qué van a acordar en La Habana? No lo sabemos. Eso lo saben el doctor Roy Barreras, el doctor Juan Fernando Cristo, los amigos de Timochenko, los que tienen acceso a información privilegiada. Pero claramente va a haber una serie de beneficios para las FARC. Entonces las FARC van a participar con las armas empuñadas en la tramitación de un referendo que los beneficia mientras los colombianos estamos desarmados. Por eso yo presenté un proyecto alternativo que dice, uno, si hay un mecanismo refrendatorio de los acuerdos que a mí me gusta, que le consulten al pueblo lo que acuerden en La Habana, que a mí me parece bien, no puede ser el mismo día de las elecciones, establece lo que ha dicho la Corte en materia de garantías, de acceso a la comunicación, de financiación, y tercero, establece que no se habilita el mecanismo hasta tanto no entreguen las armas, dejen de reclutar niños, devuelvan los secuestrados y existan unas manifestaciones contundentes de que va a iniciarse un proceso de reinserción pacífica. Sí, Natalia, es que precisamente sobre lo que dice el senador Juan Lozano me queda sonando eso de que no se puede convocar un referendo sin que estén desarmadas las FARC y que lo que va a pasar posiblemente es que estén armadas al momento de llegar a ese referendo. Usted que conoce bien las otras experiencias internacionales, ¿cómo ha sido eso? ¿Se han desarmado completamente antes de pasar a un proceso de refrendación ciudadana, el caso de Guatemala o otros casos? No, sí, mejor dicho. Mire, yo creo que, y se conoce la posición que además es muy fuerte a propósito especialmente del tema de los beneficios jurídicos. Sin embargo, respecto a si es necesario o no un referendo, por supuesto que es necesarísimo. Y le voy a decir por qué. Resulta que el precio de la paz es tan costoso, para que los oyentes nos entiendan, es tan costoso que no hay ni un solo gobierno, ni un solo negociador que pueda firmar ese cheque. Ese cheque solamente lo puede firmar una sociedad en conjunto que esté dispuesta a pagar el precio de la paz. Y la manera como paga ese precio es precisamente a través de un mecanismo de consulta popular amplio,
extensivo y profundo, además sustancioso, que en el que diga si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por supuesto que hay un riesgo, hay un alto riesgo, como ha pasado en Guatemala, como pasó en México, como ha pasado en otras circunstancias, de que la gente diga no, pero ese es el riesgo que hay que correr. Lo cierto es que unos son los que negocian, pero somos todos los que pagamos el precio, y entonces es a todos nosotros a los que hay que preguntarles. Sobre si el referendo debe darse o no durante un periodo de elecciones, yo no veo incompatibilidad alguna. Por supuesto que es positivo que coincida con unas elecciones porque eso es uno de los riesgos más grandes. Y en segundo lugar, aunque en efecto puede ser usado con efectos electorales, por Dios, Juan Manuel Santos ya está hasta la coronilla atado a este proceso de paz. Es decir, esto no es que lo vaya a apoyar más o menos, ya está amarrado hasta el techo. ¿Qué tipo de referendo es el que debe producirse? Si debe ser algo general, como está usted de acuerdo con la paz o no, o particular, punto por punto. Tiene que ser un referendo que sea muy sustancial en la exposición de cada uno de los elementos, por lo menos más gruesos, de esa agenda. Y sobre si puede o no ser un congresito, eso sí sería el error más garrafal de todos, porque un congresito no estaría allí para representar, y de allí que me cueste tanto hablar sobre el tema, porque son tantas las versiones que tenemos de las distintas fórmulas que nos queda claro que todavía no tienen clara la fórmula de refrendación. Las FARC todavía está jalando por la Asamblea Constituyente, por allá salieron a decir que era un congresito y el supuesto proyecto era sobre un referendo. Todavía no sabemos. Lo que está claro es que eso tiene que ser un mecanismo muy amplio. Natalia, de nuevo lo digo. Es que yo creo que el error garrafal en la interpretación que hace también mi directo amigo Juan Lozano es dar por hecho, uno, que va a haber referendo constitucional en las elecciones de marzo, dos, que allí van a estar armadas las FARC y van a intimidar al pueblo colombiano como si fuéramos una republiqueta irracional. 3, que no tenemos negociadores que van a poner eso sobre la mesa. Y 4, que es exactamente lo que se va a consultar. Lo único que estamos haciendo es habilitando, como bien dice Natalia, algo que es razonable, que es lógico, que facilitemos a los electores en Colombia la toma de la decisión sobre el proceso de paz en Colombia en unas variables que requieren reforma constitucional. Punto. Si se va a usar ese mecanismo y exactamente qué se va a presentar, como preguntas a los ciudadanos, tendrá que negociarse en La Habana y venir al Congreso para que se expida una nueva ley de la República. Ojo, aquí no estamos convocando el referendo, solo unificando la posibilidad de la fecha para facilitar la expresión ciudadana. Pero habrá una ley que incorpore las preguntas con un debate público frente al país, que venga precedido de una deliberación en La Habana, en la que todos estos temas que están aflorando oportunamente, y que afloran no, porque a Juan Lozano o al presidente Uribe o a alguien se le ocurrió que afloraran. Afloran es porque pusimos el tema sobre la mesa oportunamente, con distancia frente a las elecciones. Le anuncio que hoy estábamos definiendo ya la convocatoria de una audiencia pública para la semana entrante, antes de radicar la ponencia. Por este servidor de ustedes. Pensé que era por Juan Carlos Vélez, pero me encanta. Entonces le comunico, doctor Juan, como ponente, que hemos convocado esa audiencia y vamos a radicar ponencia con posterioridad para escucharlo a usted y a quienes se oponen, porque lo único que logran con esto es enriquecer el debate y contestar tanta inquietud que genera el mecanismo para darle claridad a la opinión pública. Sí. Antonio Navarro, ¿le suena eso de que se celebre el referendo, que se pueda llevar a cabo el mismo día de las presidenciales? A mí sí me suena, fíjese. Me parece que, aunque comparto con el doctor Lozano el espíritu de la constituyente separar la democracia participativa de la representativa, en un tema tan sensible y tan importante para Colombia como un proceso de paz, que es un derecho y un deber según la Constitución, se necesita la máxima participación. Y la máxima participación se consigue en las elecciones en donde se toman decisiones sobre cargos públicos. Este es un país de abstencionistas. Este país, cuando más gente vota el 48% del censo electoral. Y eso es para una elección presidencial reñida o para una elección de alcaldes y gobernadores. Vota el 45, 46, 48% del censo electoral. Entonces, conseguirte la mitad de la población, diga sí o no a unas modificaciones constitucionales, pero este es un referendo constitucional, que sean puestas a su consideración y cuyos resultados sean
el apoyo o no a un proceso de paz negociado, me parece que amerita esa excepcionalidad, que para ese caso específico de procesos de paz se puedan mezclar o hacer en una sola fecha el referendo y elecciones de otra naturaleza. 7:54, ya volvemos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos con Antonio Navarro, Natalia Springer, Alfonso Prada y Juan Lozano. José Manuel Acevedo, ¿cuándo decide la Corte Constitucional si el marco legal para la paz se ajusta a la Constitución o no? Mire, están en esas discusiones en estos momentos, Iragorri. Se supone que antes de mañana la Corte Constitucional debe decir finalmente si es exequible o no y qué tanto va a modular finalmente un fallo de exequibilidad que probablemente es el que venga. Pero me dicen que la discusión está muy fuerte en estos momentos, muy intensa alrededor del tema de los delitos de lesa humanidad, de las expresiones de máximos responsables y todos los que son las que fueron demandadas. Y ese es, digamos, que el panorama y el plazo para que la Corte Constitucional tome su decisión. Alfonso Prada, ¿el marco legal para la paz en la Corte Constitucional pasa o no pasa? Pasa y como Acevedo lo menciona con claridad, el tema es hasta dónde van a llegar las eventuales modulaciones y las recomendaciones para la reglamentación que tiene que hacer el Congreso. Recuerde, Juan Carlos, que el marco plantea básicamente que puede haber una justicia transicional, puede haber una participación política, pero no dice en qué condiciones, no dice cómo. De ahí el tema de que sea un marco de impunidad es absolutamente falso también. En la medida en que tendrá que ir los mecanismos de justicia transicional, cuáles son los delitos, las conexidades, las penas, los procedimientos, las penas alternativas, nada de eso está resuelto en el marco, pero dice que se puede hacer. Tendrá que desarrollarse mediante leyes estatutarias, y esas leyes estatutarias pues van a ser de un debate enorme, pero regresan nuevamente a la Corte Constitucional. Seguramente no hay antecedente en la jurisprudencia de la Corte que module, restrinja una interpretación a un acto legislativo, porque es norma constitucional. Cuando modula es cuando interpreta la constitucionalidad frente a una ley estatutaria. Por eso creo que las modulaciones no van a ser muchas, que va a haber un fallo favorable y que va a ponerse candente nuevamente es cuando expidamos las respectivas leyes estatutarias que adopten estas decisiones. Juan Lozano, ¿en la Corte Constitucional pasa o no pasa el marco legal para la paz? Yo en este punto estoy completamente de acuerdo con Alfonso. Yo creo que la gran pregunta es cómo van a operar esas modulaciones, porque hay una serie de garantías que se incorporaron en el proyecto justamente en los temas que mencionaba ahora. El marco para la paz exige como mecanismo activador que entreguen las armas. Exige como mecanismo activador la desmovilización, y eso es lo que no les gusta a las FARC. A mí parte de lo que me molestaba de la ley anterior es que si ya lo decidimos en la Constitución, en el marco, ¿para qué le hacemos un esguince con una ley? Yo, y perdónenme por un instante, hablo en primera persona, yo fui autor de la proposición que incluyó, porque no estaba, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio como delitos no acumulables, como conexos con el delito político. Eso lo que queda claro es que un genocida, quienes estén en esa condición, quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad, no tendrán elegibilidad, no recuperarán derechos, y eso creo que va poniendo marcos. Ahora, la Corte tiene otras preocupaciones, el señor procurador ha señalado otras, y yo pienso que en la Corte va a haber una apretada mayoría, pero al fin de cuentas una mayoría para dejarlo en pie, pero para pegarle una buena trasquilada a algunos espacios de libertad que sí pueden ser contrarios a disposiciones tanto del derecho internacional como del derecho interno. Pero eso le cerraría de tajo la posibilidad prácticamente a todo el secretariado de las FARC de participar en política. Pero es que eso fue lo que dijo Juan Manuel Santos. Lo que pasa es que él dice unas cosas y se le olvidan. Cuando estábamos en la discusión del marco para la paz, él fue a un foro y dijo, es que esto no es para que Timochenko vaya al Congreso. Y por Timochenko entiéndase Timochenko, Márquez y compañía. No lo dijo ningún senador, lo dijo Juan Manuel Santos. Entonces, si el presidente dice eso, el gobierno debería tener la firmeza y la coherencia de respetar lo que dijo el presidente, o que no nos hubieran metido un cuento, que también ha sucedido. Humberto de la Calle debería tener eso claro. Hubo muchos congresistas a quienes no les gustaba el marco, que cuando Juan Manuel Santos dijo, tranquilos que esto no es para darle regalos parlamentarios a los miembros del secretariado, se decidieron a votar, que ahora el presidente pues no vaya a cambiar nuevamente de opinión.
Natalia Springer, ¿pasa o no pasa? Ay, don Juan Carlos, usted siempre me mete en problemas. Mire, pasa, por supuesto que pasa, eso ya está cantado. Pasa y hay unos votos fijos, hay 3 o 4 votos que ya están más o menos fijos y el resto probablemente van a presentar algunas deliberaciones interesantes, pero eso ya estaba cantado desde hace bastante rato. Pero prefiero no pronunciarme sobre el fondo. Yo creo que no voy a agotar a los oyentes con una posición que ya he expuesto en muchas formas. Yo creo que el marco suspende unas obligaciones que son inderogables, ¿sí? Esto no se trata de sustituir un pilar de la Constitución. No. Lo que está sustituyendo es el centro, la obligación máxima del Estado. Si le quitamos eso a la justicia, la última de las obligaciones, la máxima, la principal, la medular, entonces ¿qué queda? ¿Qué Estado queda después de la paz? ¿Qué Estado? ¿Qué justicia? ¿Qué defensibilidad tendrá una justicia tan ilegítima? Por Dios, no queda nada para defender. Y entonces eso es lo que a mí me preocupa, porque entonces la justicia, si no es capaz de ir tras los grandes asesinos, los peores asesinos, porque démonos de bobadas, esos no son negociadores, es que aquí hemos ido limpiándolos, son criminales de guerra, criminales contra la humanidad. Eso es lo que está allá sentado en La Habana. Esos señores están allá no porque sean Einstein ni porque tengan las soluciones para sacar este país adelante. Están allá porque tienen este país sembrado de minas. Están allá porque son los terroristas, porque secuestran gente. Por eso están ahí. O alguien que me diga lo contrario. Alguien que por favor me convenza de lo contrario. Entonces esos señores son unos criminales de altísimo turmequé, a los que muy poco talante democrático se les ve, muy poca contrición, muy poca interés incluso de resarcir a sus víctimas. Y lo que pasa es que si la justicia renuncia a eso, entonces ¿qué justicia nos queda? Una justicia que solamente se le va a aplicar al que no puede defenderse, al ladrón de caldo de gallina. No, pues no. Pero Natalia, ¿no pasaría lo mismo que pasó con Justicia y Paz, que tras perseguir todos los delitos, prácticamente la justicia quedó corta y no pudo hacerlo y han quedado sin saberse muchas de las verdades de los crímenes de los paramilitares? Pero es que con Justicia y Paz usted me está dando la razón, no me la está quitando. Es que me está dando la razón. Es que aquí a lo que estamos acostumbrados es a renunciar y renunciar y renunciar y renunciar a la justicia. Una y otra vez como la fórmula para la paz. Es que dígame cuántas veces hemos renunciado a la justicia. Le puedo contar una a una. En muy pocas oportunidades realmente hemos visto un compromiso hacia una transición, y son oportunidades en que no ha sido el perdón de la justicia, sino otros elementos los que en efecto han producido una transición. Entonces, a mí que no me vengan a decir que es la renuncia de la justicia lo que va a producir la paz. Es que yo tampoco estoy diciéndole, y por favor que eso quede claro, no estoy diciendo que aquí todo el mundo tenga que ir a la cárcel, no, yo creo que hay alternativas. Es que le han hecho creer al país que no hay alternativa mayor que la cárcel y que por lo tanto no hay posibilidad de negociar sino la rendición entera de la justicia. Aquí se tiene que investigar y existe una alternativa que es viable y que por supuesto también es consecuente con todos los compromisos de Colombia, y eso es resarcir el daño causado. Eso existe, es posible plantearlo si tenemos la audacia de hacerlo, pero aquí como el miedo es el que gobierna. Entonces, obviamente, es esa intimidación armada la que está detrás. Yo creo que va a pasar. Respetaré enteramente la decisión de la Corte Constitucional, porque entiendo que cuenta con toda la sabiduría y la independencia para entender mucho mejor que cualquiera de los que estamos hablando sobre ese tema lo que debe hacerse. Mi convicción es que va a pasar. Ojalá que los ciernes que le pongan sean suficientes para garantizar que cualquier cosa que pase con ese proceso, pues realmente sea, por lo menos tenga un mínimo de justicia. Antonio Navarro, ¿está de acuerdo con Natalia Springer? Lo que va a pasar con el marco para la paz en caso de que la Corte Constitucional le dé luz verde es que va a demoler, a derrumbar, a resquebrajar por completo el pilar central del Estado, que es la justicia, con lo cual los jueces jamás podrán ir tras lo que llama Natalia Springer son esos grandes criminales de las FARC. Hay una tesis que se ha venido repitiendo, y si no se aplica la justicia de un modo muy estricto, eso es un premio para que renazcan otras formas de violencia. Bueno, eso es una visión del conflicto
que corresponde como si es por temor al castigo o que la gente no comete delitos políticos. Eso puede ser cierto para los delitos comunes, pero en los delitos políticos la motivación es otra muy distinta. Hace 30 o 40 años el país era creciendo en el número de grupos guerrilleros. Si en los 60 hubo 3, en los 70 hubo otros 3 y llegamos a 6. Pero después de que empezaron los procesos de paz de los 90, los que vienen disminuyendo el número de grupos guerrilleros. Y aquellos que en los 90 fueron objeto de cesación de procedimiento, de indulto, no se volvieron a armar, porque les hubieran dado un perdón jurídico y eso los hubiera estimulado para entonces volver a delinquir, porque no los habían castigado con suficiente fortaleza. Hay que entender que el delito político tiene una motivación y una lógica distinta del delito común, de manera que yo sí creo que encontrar una fórmula jurídica para que el conflicto armado colombiano por motivación política termine es sensato, es lógico. Esperamos, yo sí creo también, como en mis contertulios, que el marco jurídico como reforma constitucional va a ser aprobado por la Corte Constitucional. Creo que no le van a hacer demasiadas admoniciones. Y claro, después vienen las leyes que lo reglamentan. Son 5 leyes estatutarias sobre aspectos distintos que están en ese marco jurídico, y esas sí llevan a hacer un debate bonito, y solamente va a poder hacerse pues cuando ya haya claridad que las FARC se desarma, que las FARC abandonan por completo la lucha armada como propósito ya definitivo, y estamos ante una posibilidad de un cambio histórico. Ese debate de las leyes estatutarias, el nuevo Congreso, esencialmente el nuevo Congreso. Y bueno, vamos a ver cómo queda compuesto el nuevo Congreso. Juan Carlos, ¿me deja meter con su venia la cucharada? Adelante, por supuesto. Yo quiero retomar algo que mencionó Natalia Springer, en lo que coincido plenamente, y que Antonio Navarro abre la puerta para ese tema. Tiene que ser el nuevo Congreso, no el congresito que está el gobierno ofreciéndoles en La Habana. Eso, si uno hiciera el listado, el top de la antología de barbaridades, esa quizás es la primera. No entiendo cómo un hombre serio y un gran constitucionalista que es Humberto de la Calle se le ocurre transmitirle a la cúpula de las FARC que pueden tener un congresito para escribir una especie de decretos legislativos. Eso es una afrenta contra los colombianos. Más afrenta aún que terminemos enterados por el Wall Street Journal por las filtraciones de Timochenko. Creo que ese es un tema, Natalia, para coincidir en el que todos tenemos que decir que no faltaba más. ¿Cómo se le ocurre al gobierno plantear esa entrega regalada de la vocación normativa de Colombia? El gobierno le está regalando a Timochenko y sus compañeros la posibilidad de delinear el nuevo Estado colombiano, lo que es una monstruosidad. Sí. Cambio de asunto, gravísimo tema ese, y da para muchos debates más. Pero cambio de asunto porque finalmente, y ya de cara a las elecciones, pues se habla mucho de alianzas. Y aquí en la mesa hay gente que tiene que ver con estas alianzas, porque se habla de los progresistas, de los verdes y demás. José Manuel Acevedo. Pues ayer, Juan Carlos, se anunció el comienzo de una alianza, apenas el comienzo, entre el Partido Verde, los progresistas y Compromiso Ciudadano, es decir, los fajardistas. Se establecieron unos plazos, unos compromisarios para fijar reglas de juego, y se espera que puedan llevar, si la alianza cuaja, listas conjuntas al Congreso, que puedan hacer una consulta presidencial para tener candidato único, y a algunos les gusta mucho, como dice usted, y a otros no les gusta nada. Y tenemos precisamente las dos orillas sentadas en esta misma mesa. Doctor Antonio Navarro, ¿por qué creer que esta vez sí la tercería y esos partidos en particular van a poder unirse sólidamente para llegar a las elecciones de 2014 y más allá, que es lo que uno esperaría? Bueno, porque hay voluntad mayoritaria en cada uno de ellos. Me parece que eso es lo fundamental. Los seres humanos hacemos aquello que tenemos voluntad de hacer. Hay, por supuesto, quien tiene dudas en todas partes, porque de alguna manera pues es una fusión entre distintos. No somos los mismos que ya pensamos lo mismo uniéndonos, sino una diversidad que está buscando esa posibilidad. De eso se trata una tercería, que es la unidad en la diversidad. Pero la mayoría de las tres agrupaciones
la clara mayoría, está con la voluntad de hacerlo. Por eso va a ser posible. Doctor Alfonso Prada, ¿por qué usted le dijo que no y tuvo reparos serios a esta alianza de verdes, progresistas y Compromiso Ciudadano? Bueno, obviamente no es un debate personal, es un debate eminentemente ideológico y político de la concepción de lo que debe ser un partido. Y creo que un partido tiene que tener, o debe tener naturalmente, cohesión ideológica, programas conjuntos. Y aquí se está fusionando gente que está obviamente del lado de Petro con un modelo de sociedad y un modelo de ciudad que es completamente distante del que tiene Enrique Peñalosa, del que lideró Lucho Garzón. Aquí se está juntando gente que está cercana al presidente Uribe, otra cercana a la marcha patriótica, y esto es un ajiaco muy complicado. Yo no sé cómo lo van a digerir. Como usted lo decía bien, apenas se nombraron unos compromisarios para que comiencen a revisar las reglas de juego a través de las cuales se podrían fusionar dos movimientos ciudadanos con un partido político que jurídicamente es viable, pero amanecerá y veremos. Salió Peñalosa y dijo: a mí me gusta la alianza con progresistas pero sin Petro. Sale Navarro y dice: hay que cambiarle el nombre a ese partido y seguramente los estatutos. Sale a la última, hace unas horas, Asprilla, que es el vocero político de Petro, y dice: cualquier alianza que se haga con progresistas se hace sobre la base del apoyo expreso al alcalde Petro y adoptando su programa de gobierno. Yo quiero ver eso, firmar a senadores de origen conservador en el partido, a Enrique Peñalosa, a Lucho Garzón, en fin, eso apenas comienza y todavía hay mucha tela de donde cortar, pero la marca central es la incoherencia, y esas incoherencias terminan mal en la política. De pronto pueden hasta juntarse para pasar un umbral, que es lo que termina motivando este tipo. Lo mencionó Mocus en su entrevista en semana.com, y se siente que no tiene ganas de ir a este verde porque se siente que lo están llamando es para ese manoseo del umbral, y ese no puede ser la razón de ser de la constitución de un partido o conseguir unos votos. Tiene que ser algo mucho más grande, que es un proyecto de sociedad que aquí no lo veo. No sé, Natalia Springer, el doctor Navarro quiere un segundito. Permítame decir una cosa. La diferencia fundamental que hay dentro del Partido Verde, de una mayoría y otra minoría, es que hay unos que quieren seguir siendo parte del proyecto del doctor Juan Manuel Santos y la mayoría no. Es así de sencillo. La mayoría de la gente del Partido Verde coinciden con nosotros en que el proyecto hacia el futuro no es la reelección del doctor Santos. Ese es el punto de quiebre, de manera que lo demás es un asunto que es dentro de la diversidad, pero el punto de quiebre fundamental no es Petro. El punto de quiebre fundamental es si vamos a apoyar o no la reelección del doctor Santos, y la mayoría no queremos apoyar la reelección del doctor Santos. Entonces deben salir del gobierno de Santos para el gobierno de Petro, ¿no? Qué maravilla. Pues esa es una opción que está clarísima. La mayoría no apoyó su posición de seguir apoyando a Santos. Esa es la cosa, doctor Prada. No sé qué tal mayoría. Amanecerá y veremos. Porque esto 15-1 fue la votación. 15-1. Sí, pero yo que estuve en la deliberación, usted no, y ahí está grabada, las dudas de la gente sobre esta unidad al interior. Pero a la hora de votar, 15-1. De congresistas es realmente brava. Y además, no, mi punto no es ese, yo no lo tomo personal, doctor Navarro. El uno fui yo, y usted lo dice con una gran fuerza. No sabe cómo fue eso. No, con una gran fuerza. Pero le quiero decir claramente que eso no quita la incoherencia absoluta, y lo que muestra además es un desespero por lograr una votación en umbral a costa de lo que sea, incluso a costa de unirse con Petro. Pero esas disidencias no se dan hasta en las mejores familias, el caso del partido de la U. No, y además es que aquí están de moda en esta mesa las unipersonales con vocería única. Pero eso no es un deshonor, sí. Ni más faltaba. Yo muero en la coherencia. A mí, Juan y yo hemos trabajado muchos años en escenarios juntos y diferentes, pero hay consistencia en posición. Yo recojo el guante, sí. Yo estoy en la disidencia unitaria del partido de la U, porque yo no creo que el partido de la U tenga como misión histórica andar arrodillado detrás de Santos, aplaudiéndole todos los errores. Yo sí creo que los partidos tienen que tener dignidad y tienen que ejercer control político. Por eso yo estoy en una disidencia parecida, en la que hay una enorme mayoría que anda detrás del presidente con el incienso, y unos pocos que pensamos que la responsabilidad del partido pasa por exigirle al presidente que gobierne, y que gobierne bien.
Natalia Springer, ¿la seduce políticamente esa alianza de progresistas y verdes o le da repelús? Su merced, a mí toda la política en Colombia me da repelús, usted no se puede imaginar lo que me causa. Mire, a mí ya no me sorprende nada, es que no me sorprende, yo creo que esto, todos tienen razón. En primer lugar, hay derecho, hay necesidad de buscar una tercería. En segundo lugar, esto no puede seguir manteniéndose pues a punta de incienso detrás del presidente. Si algo ha demostrado toda esta crisis y todos estos paros es que al presidente no le están contando qué es lo que pasa en el país y él parece que tampoco está muy enterado. Y se necesita entre más debate, entre más discusión, entre más posibilidades se abran, eso es mejor para la democracia. Venga de donde venga, le guste o no le guste, es que el juego es ese. Uno vota por un personaje y el personaje queda, fantástico. Y el personaje no queda, igual le toca seguir obedeciendo la Constitución y las leyes. Ese es el juego. Entonces, buenísimo que se busquen alianzas, que se busquen posibilidades, que además se sacuda un poco esto que se ha llamado la unidad nacional, pero que en realidad ha sido una cosa descaradísima pues de unos falsos consensos. Doctor Navarro, en toda esta discusión surgió el nombre de Enrique Peñalosa. Yo no le voy a preguntar a usted si usted o Enrique Peñalosa van a ser el candidato presidencial de esa tercería, porque falta todavía mucho para llegar allá, y usted ha dicho que no quiere referirse a ese tema y a ese momento preciso, pero Enrique Peñalosa sí estaría en disposición de entrar a ser parte de esa coalición, independientemente de que él vaya a ser el candidato o no. ¿Ustedes lo han abordado? ¿Ha habido contactos recientes con Enrique Peñalosa, doctor Navarro? Bueno, la verdad yo no he hablado con el doctor Peñalosa hace muchísimo tiempo. Tal vez la última vez me lo encontré en un aeropuerto y nos saludamos ahí de paso. Pero hace mucho tiempo no hablo con él. Lo que yo digo es que las cosas deben tener un orden. Lo primero es que veamos si podemos hacer una fusión programática, una fusión de reglas de juego, una fusión que conduzca a que nos juntemos. Es que nosotros no estamos entrando al Partido Verde, ni Compromiso Ciudadano, ni progresistas, sino estamos fusionándonos para que haya una fuerza política nueva que se presente ante el país. Primero arreglemos todos los asuntos de fondo y después abrimos el espacio de las candidaturas para Senado, para Cámara, para Presidencia. Por eso no me he querido referir de ninguna manera a las afirmaciones del doctor Peñalosa sobre una posible participación en una consulta. Ese es un tema que trataremos después de que lo fundamental lo acordemos y ese acuerdo realmente pues se produce, como espero que así sea. Senador Lozano, ¿usted ve hoy a Enrique Peñalosa más cerca de esta fusión de la que habla Antonio Navarro o de pronto del uribismo? No, yo creo que lo veo como ha sido siempre Peñalosa, un tipo muy independiente, muy llevado de su parecer, si uno lo quiere decir de alguna forma, y más en la línea que señala Alfonso Prada. Hoy aprendí aquí una cosa nueva de Natalia Springer, la palabra repelús. La voy a incorporar, yo no la tenía, si me la hubieran puesto. Muy española. Muy española, esa no la tenía ni para los crucigramas, Natalia, entonces la voy a incorporar a partir de Gorri, el autor. Juan Carlos, hoy ese... La palabra repelús dice, termina en S, y por supuesto tiene tilde en la U porque es aguda. ¿Y es el repelús o la repelús? Dice temor es el repelús. Eso depende, si usted va... Temor indefinido o repugnancia que inspira algo. Si usted va a Sevilla o a Granada se dice repelú. Y uno puede decir, por ejemplo, ¿me está dando repelús la unidad nacional? ¿Eso es correcto? Eso es correcto, doctor. Eso puede decir usted, pero se nos acabó el tiempo y lo puede decir cuando quiera. Gracias, Natalia Springer, por haber estado aquí. Antonio Navarro, gracias. Y Alfonso Prada también. Juan Carlos, Juan Lozano, un día de estos gracias. Que no sea para una pelea, sino para que pasemos rico, nos invitas a un whisky, nos pones unos vallenatos, escuchamos a los oyentes. Algo que no nos dé repelús. A mí lo que me da repelús es la reelección. Bueno. A mí la incoherencia. Vale. Los invito a un whisky un viernes de estos y vimos vallenatos. Y el doctor Navarro baila bien para que vean, ahí lo tienen ustedes. Eso me consta. 8:28, los espero a todos mañana nuevamente en Voces RCN. Voces RCN.